Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Saulo era un perseguidor de los cristianos, un perseguidor de la Iglesia. Era un perseguidor duro, implacable. No tenía ningún reparo en detener a quien fuera. Estaba presente en la lapidación de San Esteban, y lo aprobaba, nos lo dicen los propios Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que busca la salvación. Y vio en ese Saulo, vio una persona dispuesta a seguirle hasta el final. Saulo estaba convencido de estar haciendo el bien, estaba convencido de que seguía al verdadero Dios, de que seguía la voluntad de Dios, persiguiendo a la Iglesia de Cristo. Pero nuestro Dios no tiene ningún problema en dar segundas oportunidades y terceras y cuartas. Cada vez que nos vamos a confesar nos está dando una nueva oportunidad. No tenemos ningún motivo para mirar por encima del hombro a otras personas y pensar que nosotros somos mejores. En realidad, nosotros somos unos grandes pecadores. Cada uno de nosotros cae, se revuelve en el fango del pecado continuamente. Pero Dios no se cansa de mostrar su misericordia. Y eso, ver cómo actuó con Saulo, cómo actúa con nosotros, es algo que nos tiene que dar paz, nos tiene que dar alegría, porque estamos viendo cómo el hecho de que seamos un auténtico desastre no va a hacer necesariamente que nos condenemos, siempre y cuando queramos cambiar. Saulo lo que quería era cumplir la voluntad de Dios. Él creía que lo estaba haciendo. Pero Jesús se le aparece. Mientras caminaba, se aparece ante él y le hace caer al suelo. Le hace caer al suelo porque él se veía ante una presencia divina. Y Jesús, curiosamente ahí, podemos ver cómo se identifica con la Iglesia. No dice: «¿Por qué persigues a los míos?». Dice: «¿Por qué me persigues?». La Iglesia y Cristo forman un todo. Cristo es la cabeza de la Iglesia. La Iglesia es la esposa de Cristo. Quien persigue a la Iglesia está persiguiendo a Cristo. Y es muy bonito el detalle de que Saulo se queda ciego, porque hasta ese momento estaba ciego. Hasta ese momento no veía verdaderamente la verdadera voluntad de Dios, no veía a Dios. Estaba encerrado en sus esquemas, estaba encerrado en las ideas de ese judaísmo que le impulsaba a acabar con los cristianos. Estaba ahí, encerrado, metido. Estaba ciego. Y la luz, la enorme luz de Cristo, lo deja todavía más ciego. Porque cuando uno sale de la oscuridad, de una oscuridad absoluta, a una luz brillante, resplandeciente, no ve nada. No vemos nada. Si hemos estado a oscuras y de repente salimos ante el sol, nos quedamos ciegos. Nos quedamos ciegos por unos momentos. Con Saulo pasó esto mismo. Él se quedó ciego. Y en Damasco le devolvió la visión precisamente uno de aquellos a los que perseguía. Tenemos que pensar las veces que nosotros mismos estamos ciegos también. Hasta qué punto nos empeñamos en hacer que Dios diga lo que nosotros queremos que diga, en vez de escucharle de verdad, en vez de hacerle caso, en vez de buscar su voluntad. Queremos imponer la nuestra sobre él. Pero tenemos también que tener la paz, la alegría de que Dios quiere nuestra salvación, de que Dios nos está buscando continuamente. No, las conversiones no van a ser siempre como las de Pablo, de hecho la mayoría de las veces no lo son.
No suelen ser conversiones tumbativas que te hacen caer de repente, sí que las hay, pero más frecuentemente se da a partir de una pequeña semilla, de algo que ha ido ocurriendo, que te va reconcomiendo por dentro, que te va abriendo hacia algo distinto, porque te das cuenta de que no funciona algo bien en tu vida. Y al final, pues, si haces caso a todo eso, acabas encontrándote otra vez con Dios. Y sin llegar a esos extremos, nosotros como cristianos que ya, pues bueno, en principio intentamos buscar a Dios en nuestra vida, también tenemos que seguir convirtiéndonos continuamente, tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir procurar adaptándonos a lo que Dios quiere de nosotros, y no al revés. Muy bien, yo creo que con esto ya hemos pasado bastante tiempo con esta pequeña reflexión. Solo desearos una conversión diaria, convertirnos continuamente, buscar siempre a Dios y glorificar a Dios con nuestra vida. Un saludo.